Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, doctora Elsa. Agradecida, por supuesto, antes que nada. Quiero darle las gracias de todo corazón por esta oportunidad de tener esta charla con usted, que sé que va a ser de muchísima ayuda para todos los que logren escucharnos. Gracias. Ojalá, ojalá sea así. Por supuesto que sí. Pues bueno, como ya le dije, quiero agradecerle esta oportunidad. Y también para quienes no la conozcan, aunque yo sé que es reconocida internacionalmente, usted es la doctora Elsa Lucía Arango, que tiene además una especialidad en medicina alternativa y complementarias, ¿verdad? Y bueno, tiene un don especial para ver las almas, ha publicado muchísimos libros que han sido de gran ayuda. De hecho, en nuestro grupo de apoyo ya leímos uno de sus primeros libros y no tiene idea todos los comentarios y la emoción y todo lo que se movió y todo lo que ayudó. Muchísimas gracias por ello. Eh, y también sé que usted ayuda precisamente a las personas que están pasando por algún proceso de duelo. Así que aparte de darle la bienvenida, de agradecerle nuevamente esta oportunidad, quisiera comenzar con quién es Elsa Lucía Arango, cómo inició todo esto, cuál fue la primera vez. Bien, ¿quién es uno? Eso es difícil de definir. Realmente yo creo que todos somos una expresión de la divinidad, ¿sí? Entonces, y cada uno tiene tareas y propósitos y experiencias por las cuales pasar en la vida que, que van acabando de darle enseñanza a ese espíritu que mora en cada uno de nosotros, esa personalidad, para ir regresando de nuevo al creador. Yo sé que eso es muy metafísico, pero sobre todo cuando hablamos de muerte y de duelo, eso es lo importante de entender, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, ¿por qué estoy en esto? Porque yo no podría decir más quién soy, porque creo que cada uno somos lo mismo, pero con distintas expresiones o facetas. Eh, yo me remito a mi familia. En mi familia la muerte era algo que se trataba muy distinto a como yo veo que lo tratan en la mayoría de las partes. Mi mamá quedó huérfana muy temprano. Mi abuelita perdió pues su marido, que era el papá de mi mamá, obviamente, y ellos eran 8 hermanos, chiquitos todos. Mi abuelo murió antes de los 60. Y mi abuela nunca permitió ni que a mi madre ni a mis otros tíos los pobretearan, los trataran de pobrecitos huérfanos, no, porque ellos tenían un papá en el cielo que los cuidaba. Y nunca se perdió la sensación de conexión y que desde el cielo mi abuelo, que se llamaba Bernardo, los cuidaba. Y eso nos lo pasaron a nosotros, o sea, nosotros teníamos un abuelo que nos cuidaba en el cielo, con el cual podíamos contar. Entonces, todas esas enseñanzas, y mi mamá era convencida, o sea, no era que repitiera una historia de que en el cielo estaba uno muy bien y que eso era maravilloso, pero para llegar al cielo había que estar viviendo la vida lo mejor posible. Y para ellos su papá existía tranquilamente, les ayudaba, estaba en lo cotidiano. Entonces poco a poco yo empecé a tener clara la idea de que el cielo era un lugar, ¿cierto? No es solo un estado de conciencia, sino un lugar a donde va el espíritu a tener una vida excelente, un paraíso realmente, desde el cual sigue ayudando. No es un paraíso donde no se haga nada, sino un paraíso desde el cual se sigue ayudando. Entonces todo eso me fue dando una convicción y una mirada, un paradigma que se llama ahora muy diferente sobre lo que es la vida y la muerte a lo que yo empecé a ver a mis pacientes. Mis pacientes, el miedo a la muerte, el no poder hablar del tema, el si alguien está con una enfermedad seria, ¿cómo vamos a hablar si te puedes morir? Entonces eso me dio una idea como que pensábamos diferentes, ¿sí me entiendes? Como hay sido entre carnívoros y vegetarianos, cada uno ve distintas las cosas. Yo tenía un tío y tengo un tío que después de caer de un tejado, eh, tuvo un trauma craneoencefálico y cuando salió del hospital, él empezó a ser vidente. Él ya tenía dones psíquicos, él ya tenía sus cosas especiales, pero empezó a ver, pero de una facilidad impresionante. Entonces yo aquí recuerdo algo que para los que no hayan leído el libro, que pues no serán muchos, es una historia muy bonita. Estábamos en la finca en una zona cafetera en Colombia, que no es donde nosotros vivimos, estábamos de vacaciones y mi tío lo llaman cuando no había celular, era teléfono, que todos de alguna forma sabíamos quién estaba hablando. Entonces cuando cuelga dice que alguien se había muerto, había tenido un accidente y que le llamaban para que se comunicara con la persona que estaba muerta a ver cómo estaba. Nosotros, y esto pues sí sabemos que mi tío era sanador,
los fines de semana iban entre 100 y 200 personas a verlo, él no cobraba, él cerraba los ojos y hacía unos diagnósticos impresionantes sobre lo que tenían las personas. O sea, eso lo sabíamos porque pues era parte de la historia y él es un abogado, o sea, una persona culta. Bien, entonces cuando nos dice esto, ahí sí nosotros no sabíamos que mi tío tenía ese don. Al rato coge, marca otra vez el teléfono y dice, fulanito dice que está muy bien, pero que por favor vayan a la oficina de él y en tal escritorio, en tal cajón, todas las claves exactas, hay unas llaves y con esas llaves vayan a la casa y en la casa hay un armario y en tal cajón está el testamento. Era de una precisión, era como un Waze para ver cómo se consigue el testamento. Realmente nosotros, yo por lo menos dije, no, en un rato van a llamar a mi tío a que no encontraron ni las llaves ni nada. No, por ahí a las 2 horas llamaron a decirle que muchas gracias que le dijera a fulanito que estaba muerto, que gracias que habían encontrado el testamento. O sea, no puede ser alguien que se murió hace 2, 3 horitas, ya está dando estos mensajes. Entonces, pues nosotros quedamos pues asombradas, pero en mi casa somos creyentes ante hechos que no son explicables porque en la familia ha pasado mucho eso. O sea, yo creo que a mí me pasó porque tengo una familia donde hay esa, no sé si esa sangre, esa psiquis, esa herencia. Entonces, unos 15 días después, que estábamos todavía en la finca, unos 10 días, yo no me acuerdo, yo todavía era jovencita, oímos que mi tío, pues, era de esas fincas donde se oye todo el que habla. O sea, alguien hablaba y todos los demás escuchábamos. Entonces oímos que él temprano en la mañana llama a la familia de esta persona que se ha muerto, les dice, mire, hoy estaba en meditación, mi tío era una persona que ora y medita todas las mañanas y las noches, y la verdad tiene un trabajo interior muy grande. Dice, fulanito se me apareció en meditación y me dijo que cuidado con el agua. Nosotros que fuimos y le preguntamos, no, no, que cuidado con el agua. Al día siguiente llaman de Manizales, que era la ciudad donde vivía esta gente, y les dicen que se había roto el tanque de agua y había inundado el apartamento de la señora y de la hija que quedaban uno detrás del otro. Entonces me pareció impresionante cómo el otro, lo que pasa es que seguramente mi tío no alcanzó a entender cuidado con el tanque del agua y él simplemente escuchó cuidado con el agua, era cuidado con el tanque de agua. Entonces después de eso, mi tío muchas veces se conectaba, se comunicaba con seres desencarnados. Yo llamo espíritus porque realmente quiero diferenciar el alma, está en el cielo y ella envía una expresión de sí misma que es la personalidad. La gran diferencia es que el alma reconoce y recuerda todas las vidas y sabe para qué organizó cada circunstancia que tenemos que pasar. Cambio la personalidad, que es el espíritu nuestro, no sabe a lo que vino, se le olvidó, tiene amnesia. Eso quiero, después si quiere lo aclaramos, pero para mí eso es muy importante. Sí. Porque dicen yo no veo las almas, yo creo que veo al espíritu porque los veo con cuerpo, los veo incluso a veces con ropa, ¿cierto? Entonces, ¿qué me pasó a mí? Mi tío, pues sabíamos que eso existía y cuando llegaban personas en duelo yo tenía la seguridad de que sus seres queridos de alguna forma los acompañaban, pero yo nunca los había visto, hasta que una vez llegó una mujer muy querida, todavía la tengo de paciente, Patricia, llegó llorando porque había tenido algo que le recordaba mucho a su hijo que había muerto hace unos 5 años en un accidente, un muchacho muy joven de 18 años, se llamaba Mauricio. Y ella estaba llorando y de pronto yo veo al borde de la camilla, en la cabecera de la camilla, a un muchacho muy apuesto, con una sonrisa hermosa y un globo como un globo de cumpleaños. Entonces para mí fue impresionante y yo como que, ¿y esto qué puede estar pasando? Entonces yo, primero uno como que dice, ¿me callo o no me callo? ¿Hablo o no hablo? Entonces le dije, mira, aquí creo que está Mauricio y está con un globo de cumpleaños. ¿Será que él cumple hoy? Y ella me dijo, no, hoy no es su cumpleaños, él cumple el 26 de febrero, que para mí fue un impacto porque es el mismo día que yo cumplo. ¿Sí? Entonces, que la primera persona que se me aparece cumple el mismo día que yo, es como si hubiera un vínculo interesante entre los dos. Entonces, pero él volvió y me dijo, ya sí lo escuché, estoy por un cumpleaños. Y le dije, mira, él vuelve y repite que está por un cumpleaños. Y la mamá ya se asombrada, me dijo, sí, mañana cumple su única hermana. Entonces, él se había aparecido para decir que estaba atento, que sabía las cosas, que estaba. O sea, yo creo que mis hijos no saben cuándo cumple su hermana y a mí me toca escribirles por WhatsApp, recuerden que su hermana cumple años. ¿Sí? Y, y esto sí sabía. Y después de ese momento empecé a ver varias veces personas que se aparecían, que expresaban. Entonces, a veces yo cuento las mismas historias, pero las que me quedan grabadas.
Por ejemplo, alguna vez llegó alguien que tenía mucha culpa por haber maltratado a sus papás, era despectiva, los regañaba cada rato, no los trataba bien. Y los papás eran adorados. Y se aparecen en consulta un par de, no eran viejitos, pero eran personas adultas ya, y él tenía unas cejas grandísimas, grandísimas, y ambos tenían chistoso, porque yo los veía con delantales de cocina. Entonces, eran unas claves muy claras. Entonces le digo a la señora que estaba muy, pues muy culpable, dijo, mira, aquí llegan dos personas, pero son lindas, pero mira, tienen algo muy llamativo, están con delantales de cocina y él tiene unas cejas, pero enormes. Me dijo, son mis papás, ellos se ponían ambos delantales de cocina y nos hacían el desayuno, nos cuidaban. Por eso ella se sentía tan culpable porque tenía unos papás súper dedicados y ellos, los hijos, los trataban muy mal. Dije, las cejas de tu papá, luego me mostró el retrato y eran unas cejas el triple de las mías. Entonces, yo creo que yo no veo las almas, aunque a veces sí veo seres muy de luz, y yo creo que es cuando ya estoy viendo el alma del espíritu, pero recién se han muerto, o los primeros tiempos después de muerto, lo que yo veo, creo yo, es el espíritu porque los veo con ropa, me muestran sus mascotas, y todos dan como mensajes más o menos similares. Entonces me empezó a aparecer eso, entonces ya cuando ya tuve suficientes experiencias al paciente que tenía en duelo, le iba contando lo que había pasado, entonces ellos ya empezaron a tener la esperanza de que sus parientes muertos sí los cuidan, sí están allá atentos, no se han desaparecido y están contentos. Wow. Híjole, me quedaba así, obviamente, con muchísimas preguntas de querer saber más. He visto mucho de sus videos y nos ha traído muchísima información, muchísima comprensión, sobre todo, como ya le dije, para las personas que estamos en procesos de duelo. Saber todo esto nos abre una comprensión completamente diferente, nos da esperanza, nos ayuda, empezamos a, pues ahora sí que a entender un poco mejor la vida y también la muerte. ¿Sí? La muerte que forma parte de la vida y que la mayor parte del tiempo, como bien lo dijo hace un momento, vivimos ignorándola. Vivimos pensando que nunca nos vamos a morir, sabiendo que lo vamos a hacer en algún momento, pero no le ponemos atención, salvo cuando precisamente estamos viviendo la muerte de un ser querido, ¿no? Y entonces sí, ya queremos saber qué es la muerte, ya queremos aprender más de ella, cómo están nuestros seres queridos. Así que regresamos al tema de la muerte, doctora. ¿Qué nos podría decir acerca de la muerte? Sobre la muerte hay tantas cosas que Yo decir, sé. pero ya diremos algunas. La muerte la muerte sí existe. Y yo ahí también repito que hay gente que me dice la muerte no existe. La muerte es lo único seguro que tenemos. O sea, es lo único seguro. ¿Y qué es la muerte? Es cuando ya el cuerpo físico no puede sostener nuestro espíritu y el espíritu abandona al cuerpo físico. Eso es la muerte. Y se abandona el plano terrenal. El espíritu pasa a un plano espiritual y ahí se da el proceso de muerte. ¿Qué le pasa al espíritu? Él pasa a distintas dimensiones. Puede pasar a la dimensión del cielo o a las dimensiones que llamamos, y de eso también hay que hablar, o sea, es que la gente le tiene miedo a eso, a lo que llamamos el infierno y el purgatorio en la doctrina católica, se llaman los bardos en las doctrinas budistas o en las creencias budistas, y las personas esotéricas lo llamamos planos astrales, que es si la persona no ha cultivado bondad, no ha cultivado un buen carácter, no ha cultivado ayuda a los demás, no tiene el pasaporte para ir al cielo. O sea, el pasaporte para ir al paraíso hay que ganarlo. Eso no te lo ganas en una rifa. Y no es solo por las oraciones de tus seres queridos, es por conciencia, ¿cierto? Entonces, después de la muerte, según el nivel de conciencia que tienes, vas a un sitio determinado, es como si fuera un código de barras que va a determinar a qué lugar llegas. Entonces, ¿por qué mucha gente le tiene susto a la muerte? Una, porque nos han enseñado a tener de susto y porque las personas sienten que cuando alguien muere, tienen que desbaratarse. Pero además es que muchas veces cuando hay un duelo, y ahí tendría que yo hacer dos reflexiones, cuando hay un duelo, realmente uno se desbarata, ¿cierto? Pero se desbarata no tiene que ser que se destroza. Entonces hay personas, porque lo he visto, que sienten que cuando alguien cercano muere, si no llora, se tira al suelo y si todo eso no lo hace, es como si no lo quisiera. Ahora, uno sí siente un dolor grande cuando hay un duelo. Entonces puede ocurrir, pero no es frecuente que yo haya visto,
que en un duelo muy agudo, muy abrupto, que se muere un hijo y la mamá cae al suelo, es como si cae rota, se desvanece, o sea, realmente pierde la fuerza, pero la mayoría de las veces las personas no tienen claro que se podría reaccionar con serenidad, con amor profundo al duelo, no sin tristeza, esa jamás voy a decir que no la tenga, para poder acompañar a la persona que está haciendo su viaje al mundo espiritual. Y si la persona que está acá está rota, está quebrada, porque lo entiendo, eso no es una decisión, uno cómo pasa el duelo, es que le llega. Hay gente que sí iba a ser valiente y se quiebra. Otra gente decía, yo pensé que cuando mi mamá se muriera me iba a quebrar y después de leer tus libros soy capaz de estar bien. O simplemente la gracia de Dios que le llegó. Entonces, sobre la muerte creo que tenemos que aprender a acompañar al que se va. Se nos olvida que esa persona también está haciendo un duelo. Esa persona, sobre todo si es muerte aguda, se dio cuenta que ya en su familia nadie lo ve, que los asuntos que dejó aparentemente sin concluir no va a poder concluirlos, que a veces les deja cargas y deudas a su familia. Y eso inicialmente al espíritu puede ser un peso. Otra gente ya de edad o con toda su vida resuelta se va directo al cielo y allá tiene una tranquilidad y una paz enorme, pero otros se demoran un tiempo al pasar mientras se dan cuenta que están muertos, especialmente en fases agudas. Entonces, cuando alguien fallece, yo les insisto, obviamente lloren, estén tristes, pero saquen un momento para decirle, te acompaño, te doy permiso de irte aunque me duela, quiero que llegues al mejor sitio y pedirle a los seres de luz, de conciencia que hay en el mundo espiritual, que los lleven al cielo. Es como si hubiera un accidente y lo primero que hago en vez de llorar es que cojo mi teléfono y llamo a los paramédicos para que vengan a atender. Entonces, cuando alguien muere hay que llamar a los paramédicos, que es Dios mismo, la Virgen, el que crea en la Virgen, los ángeles, las familiares de las personas que han muerto, vienen por ellos y los llevan. Entonces, eso es una de las cosas que todos deberíamos aprender de primeros auxilios, podríamos llamarlo, primeros auxilios para el que fallece. Todo eso lo tienen muy bien enseñado los budistas. Los budistas hablan claramente de los auxilios, no hablan de la palabra auxilio, sino de ayuda al moribundo o al que fallece. ¿Sí? ¿Estamos más o menos bien en lo que estoy hablando? ¿Se entiende? Por supuesto, claro que sí, al contrario, muchísimas gracias. Pues a mí me gustaría tocar muchísimos temas, pero bueno, conforme usted va hablando, me surgen muchísimas cosas que me gustaría preguntarle. Hace un momento hablábamos, por ejemplo, hablaba usted de cuando uno muere, ¿no? Y pasa, no tiene uno el pase directo al cielo, podemos pasar a otras dimensiones, dependiendo concretamente de qué y cuáles serían, por ejemplo, estos lugares a donde podríamos ir. También sé que hay pactos que se hacen, de alguna manera los prenatales que le llaman o la estructura que hacemos antes de venir acá, ¿no? Si pudiera hablarnos un poquito acerca de esto o de lo Sí, que usted quiera. ese es un mundo que sigue siendo misterioso, entonces yo simplemente daré aproximaciones de lo que he leído y lo que he visto en los seres de luz que vienen. Algunos llegan con energías muy opacas, muy oscuras, porque su vida no fue la mejor, pero no porque no les hubiera ido bien, porque hay gente que le va bien, hay gente que le va mal y todos podemos ir al cielo, aunque hayamos tenido pobreza, dificultades, pero aquellas personas que no ayudaron al otro, que no fueron empáticas, es el marido que maltrata, que grita, que, que es despectivo, la persona que es egoísta, esa es la que realmente no va a ir al cielo porque apenas salen, están envueltos en la energía de sus pensamientos. O sea, todos cuando nos moramos estamos envueltos en la energía de nuestros pensamientos. Eso es el código de barras. Entonces, la persona que ha sido generosa, ustedes me excusan, tengo que mirar, creo que un gatico se quedó encerrado en un sitio. Ya vengo. Por supuesto. Ya, qué pena. Era el gatico de mi hija que se había quedado encerrado en un patio. Ya lo fui a sacar, a rescatar. Bueno, entonces, eh, la otra cosa que puede ser sorprendente para muchos es que el deseo de perfección espiritual se vuelve muchas veces culpa. Entonces las personas buenas se mueren, pero sienten que no fueron suficientemente buenas. Y su propia culpa, su propia exceso de exigencia no los deja pasar al cielo.
pero no es que Dios no los quiera recibir, no es que no lo merezcan, es que tenemos un atavismo de por mi culpa, no soy bueno, no soy suficientemente bueno, nada. Entonces, yo creo que hay que tratar de hacer el bien y dejar en las manos de Dios que nos regale su gracia, porque ninguno de nosotros es perfecto. Yo por lo menos no, tengo un carácter fuerte, ¿sí? Entonces, es como poder decir, hago mi mejor esfuerzo y eso es suficiente, pero mi mejor esfuerzo es real, servir, ayudar, cuidar, pero no regañarse uno mismo, no vivir con culpa, no vivir con, con autoexigencia exagerada, porque es que nadie va a darle el tono a Dios, nadie. Sí, pues Jesús seguramente, algunos santos, pero la mayoría de nosotros no. Pero si tú eres amable, ayudas, pero cosas tan sencillas como no botar plástico, como cuidar la naturaleza, tratar bien a los animalitos. Yo estaba oyendo el gatico hace rato que maullaba hasta que dije, no, tengo que levantarme, que el pobre está atrapado allá, ¿sí? Entonces, eso es tener las palabras que llaman en el catolicismo es caridad, ¿cierto? En el hinduismo y en la medicina y en el budismo se llama compasión, cuidar del otro, pero cuidar no desde la lástima que tú eres superior, sino cuidar en igualdad. El gatico merece el mismo respeto que yo merezco, ¿cierto? Por eso yo soy vegetariana, entre otras, para cuidar a todos. Entonces, eso es suficiente motivo para pasar al cielo. Entonces, algunos preguntan, bueno, ¿y si se es ateo? Si el ateo se ha portado bien, va a pasar también al paraíso. Allá se va a sorprender que había cosas en las cuales no creía, pero que sigue existiendo, pero no significa nada malo porque seguramente están en niveles altos y van a encontrar paz, contento y van a ver una serie de cosas que acá no veían, pero no significa que sean malos para nada. En cambio, hay mucha gente que va a misa y va a la iglesia, pero maltrata a la gente, es despectiva. Entonces, yo creo que simplemente es buscar hacer el bien, yo creo que es el primer pasaje para ir al cielo. Y del cielo, y ya después hablamos nosotros. Eh, yo antes de tener estas experiencias sentía que el cielo era como llegar a un lugar donde no había formas, había simplemente paz. Era, no sé, como cuando uno medita, uno se queda por allá tranquilo. No, el cielo no es eso. El cielo es mucho más, pero el cielo tiene formas. Entonces, nosotros los humanos venimos del cielo y hacemos cosas que rememoran al cielo. Entonces, una buena casa, un buen jardín, eh, eh, las cosas, el arte, la música que hacemos acá son un reflejo del arte perfecto que hay en el cielo. Entonces, el cielo es un lugar expandido. Es como que ya, ustedes ven las estrellas, ¿cierto? Y eso es un lugar gigante y ahí caben cantidades de universos. Pues en el cielo caben cantidades de universos, ¿cierto? Pero allá hay la gran descripción que hacen todos es que la sensación de paz y de amor es enorme, que acá en la tierra solo tienes raticos de paz y raticos de amor. En cambio, allá la gente se quiere, se aprecia y tiene quitado los velos que el alma nos pone a los espíritus. El alma no tiene esos velos, entonces puede ver la realidad de las cosas, el por qué venimos de vida en vida a trabajar, qué le falta a cada uno, y se puede ver incluso con el enemigo con paz. Ay, sí, a ti en esta vida te tocó ser mi jefe antipático, ay, cómo te tocó de duro tener que ser antipático, espero que en la siguiente vida lo logremos mejor. O, uy, a ti en esta vida, en la vida que tuvimos juntos, te tocó ser un marido que no era amable, espero que aprendas. Pero yo sé que ahí estoy dando un ejemplo raro, ahí están las almas hablando, pero ese marido raro, antipático, no pasa al cielo, es el alma del uno con el otro. Entonces, las almas están todas en un nivel superior, pero los espíritus van quedando en el lugar que les corresponde, ¿cierto? Entonces, un espíritu que no ha trabajado, por eso también hablamos de los fantasmas, es la persona que quedó apegada, con culpa, con rabia, con miedo. Alguien, imagínate que robó, digamos, cualquier persona, un sacerdote, que robaba y robaba y usaba su sacerdocio para hacer eso. Pero lo mismo lo puede hacer un obrero, lo mismo lo puede hacer un ministro, cualquiera. Simplemente estoy poniendo algo en el cual uno no pensaría jamás que robara, como tampoco pensábamos que los sacerdotes hicieran abuso. Y aquí yo quiero aclarar, tengo amigos sacerdotes y pacientes que son maravillosos, o sea, yo no soy anticlerical, pero reconozco que en todas las áreas de la vida hay gente que no merece el cielo. Esa persona apenas muere, ve su error y le da tanto susto pasar al cielo porque siente que lo van a mandar al infierno, ¿cierto? Y ya vamos a hablar de lo que es el infierno. Que
en vez de hacer una reflexión y decir, lo siento, me equivoqué, pido perdón al universo, pido perdón a Dios, quiero ver cómo reparo, se quedan atrapaditos aquí en la tierra, no pasan al cielo, y esas personas empiezan a hacer procesos en que asustan a la gente, molestan, ¿cierto? Eh, pues, que son bastante llamativos, digamos, ¿cierto? Es la energía que emiten o realmente la intención es asustar? ¿O es porque se han No, quedado tiene la atrapados? intención de asustar, porque Ah, muchos de ellos ni siquiera creen en Dios. Dicen, no, no hay un Dios, a mí me tocó acá, pues esta es mi casa, ¿quién se va a meter? Y aquí tengo mis tesoros. Y hay gente que tiene cosas guardadas, tiene, digamos, caletas, todo. Entonces no quiero que nadie... Y están tan confundidos que no caen en cuenta que están muertos, muertos, que allá no pueden hacer nada, que podrían acceder a planos de luz, ¿cierto? Que podrían estar... Jocelyn Arellano y habla mucho de eso. Ustedes tal vez han oído hablar de Jocelyn y su compañera, que es una vidente maravillosa, ¿sí? Entonces, los fantasmas son los que ni siquiera le alcanzaba a pasar y por culpa, por miedo, por apegos, pero es porque han hecho cosas que no son muy sabias. Otras personas se quedan con apegos porque quieren cuidar a alguien, a un ser querido, pero generalmente, digamos, una madre que tiene un niño discapacitado, se muere, se queda al lado cuidándolo, pero ahí hay buena intención, no hay maldad, hay simplemente amor por y deseo de cuidar a alguien, y eso puede ser parte de lo permitido. Otros, la persona que hablamos, el marido maltratador, el sacerdote que roba, van a espacios donde sus propios pensamientos de culpa, de rabia, de autoritarismo, de enfermedad, los envuelven. ¿Y qué pasa ahí? O la persona, a través de su propia reflexión y conciencia y ayudas que les llegan de luz, porque a todos nos mandan mensajes de conciencia. Los que estamos acá nos mandan mensajes de conciencia. Eso que estás haciendo no está bien, eso la tenemos toda, sino que a veces no queremos escuchar esos mensajes. Entonces, también cuando están las personas en los planos espirituales, les mandan mensajes, perdónate, arrepiéntete de lo que has hecho, puedes cambiar. Entonces, si la persona cambia, se le abren las puertas, llega al cielo, allá va a tener unos episodios de lo que se llaman revisión de vida, en que se les muestra la vida como la persona que recién muere llega al cielo, hace su revisión de vida, observa qué pudo mejorar, qué estuvo bien, pero llena de amor y sin culpa, porque aquí toda revisión que hacemos siempre es desde la culpa. Ay, como lo hice mal, podría hacerlo bien, es que yo no tuve, o fue que no me dieron suficiente. O culpamos a otros o nos culpamos nosotros mismos. En cambio, en el cielo simplemente observamos lo que pasó y no, sino buscamos y qué puedo seguir aprendiendo, qué puedo hacer para seguir creciendo en talentos, que es una forma muy distinta de aprendizaje y no es del regaño, pero realmente es que desde los colegios en general tenemos aprendizajes de bueno, malo, lo hiciste mal, no eres suficientemente bueno, sin darnos cuenta o la oportunidad de que todos podemos equivocarnos, de que aprendemos desde el error. El que está aprendiendo a montar en bicicleta se cae al principio y luego ya va aprendiendo hasta que goza con la bicicleta. Entonces, cuando la persona que está en planos intermedios no hace sus reflexiones, va a llegar un momento, y excúsenme que hable de la reencarnación, pero eso es lo que he visto que me cuentan los seres del cielo y lo he leído en cantidades de libros. Si la persona no hace su reflexión, en determinado momento se agota su tiempo en el mundo espiritual como a uno se le agota su tiempo en el mundo terrestre y tiene que volver a encarnar. Entonces es muy distinto una persona que descansó en el cielo, pudo estar en la presencia de lo sagrado, tuvo acceso a, a prepararse para esta vida, a alguien que nace todavía sin haberse limpiado. Por eso es importante que sepamos esto para que el día en que uno muera, digamos que alguno de los que me está oyendo fallece, ya cometió muchos errores en la vida, recuerde pedir ayuda para poderse perdonar, para poder desde el cielo reparar, para decir, bueno, la próxima encarnación que yo venga, quiero tener talentos para reparar las cosas que hice. No reparar al niño que se abusó, pero va de pronto a formar jóvenes con buena rectitud. O sea, a todas las personas nos dan oportunidades de vida en vida de sanar lo que no alcanzamos a hacer o las lesiones que hicimos antes. No sé si estoy siendo clara. Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces aquí, a ver, me gustaría preguntar a las personas que tuvieron la oportunidad de avanzar y de llegar y de planear la vida que quisieran tener ahorita, es cuando estamos hablando de los pactos, ¿no? Que hacen entre las almas y ya como almas que se nos descorre el velo y todo. Las personas que no avanzan por que quedaron atrapadas y se les agota el tiempo, como nos acaba de decir,
vuelven a nacer, pero sin la oportunidad de haber elaborado su vida. Pero escúchame, a todos nos dan la oportunidad, ellos no la aprovecharon. El que tú dices, que es el que se le dio oportunidad al cielo, no fue que se le dio la oportunidad, fue que él construyó su pasaje al cielo. Exacto. Fue que trabajó, buscó hacer el bien y cuando se equivocó, dijo, me equivoqué, voy a reparar. Mucha gente se equivoca y dice, no fue que mi papá no me ayudó, fue que el gobierno me hizo, fue que mi jefe me maltrató y yo por eso tuve que robar. No tuvo la conciencia de decir, yo fallé, yo pude haberlo hecho distinto. Entonces, a nadie fue que le dieron o le quitaban la oportunidad. Todos nos fabricamos nuestras oportunidades y en eso hay que ser absolutamente claro. No es que a algunos le dan el regalo del cielo, es que uno se lo construye, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de la muerte? Si me permites que yo toque este tema. Los orientales dicen, y yo hago el acto de fe de creerles porque lo hace tanto el budismo como el hinduismo, que los últimos momentos de la vida de uno marcan cómo va a ser el carácter con el que uno va a venir. ¿Cierto? Entonces tú mueres como uno lo ve a cantidades de personas que pueden tener un cáncer, pueden tener, pero están en paz con su familia, agradecidos, incluso pueden estar solos, pueden haber muerto en un infarto en su cama, pero se acostaron por la noche con paz en oración y habiendo hecho lo mejor posible. Es muy distinto que aquel que por la noche está rumiando cómo me ha tocado mal en la vida, yo a mañana a quién voy, yo a este le voy a quitar su dinero. Y se mueren en un infarto, ambos murieron en un infarto, pero el uno se murió lleno de malos pensamientos y el otro lleno de gratitud y de oración. Entonces, por eso tenemos que aprender a que en el momento en que la muerte nos llegue, que casi todos nos va a dar algún anticipo, así sea de unos segundos, ponernos en paz. ¿Y qué ponernos en paz? No significa, paren un minuto este carro que yo voy a pedirle perdón a todo el mundo que yo hice algo. No, es decir, Señor, ayúdame y cada día por las noches, es la sugerencia que hacen incluso las antiguas tradiciones católicas, póngase en paz, haga su reconsideración del día, de la que se siente bien y qué mal, pero no desde la culpa, sino desde qué aprendo mejor, como si alguien estuviera haciendo un deporte y dice, aquí le di mal a la pelota, yo puedo darle mejor si hago esto y esto y esto, o si entreno un poco más. Entonces, en el momento de la muerte, solo estamos nosotros. Y no me digan, por favor, que es que los de COVID mueren solos. Todos morimos solos. Así estemos rodeados de todas las personas. Obviamente es más agradable todas las personas, pero el momento en que te desprendes estás tú contigo mismo. Y si has construido tu camino de luz al cielo, te reciben seres de luz, te acompañan. Pero hay un momento en que en la agonía, porque yo quiero hablar, la muerte es un momento difícil. Habrá gente que se muere de un infarto, de un accidente y maravilloso, pero para el resto, la muerte tiene un momento difícil donde nadie puede entrar dentro de ti a decirte, estés bien, te voy a tranquilizar. Es uno mismo con sus propios pensamientos. Entonces aquí la pregunta que me dicen todos, bueno, y entonces si uno muere sedado, pero es que antes de que murieras sedado ya tenías una estructura emocional, con esa es con la que te vas. Te puedes morir sedado, pero tú estando, habiendo hecho una vida, así sea 29, 30, 50, 80 años de vida, en que buscaste servir, ayudar, fuiste honesto, no fuiste descalificador, no fuiste grosero. Esa es la estructura, la última antes de sedarte con la que te vas. Entonces uno debería procurar, si le toca a uno, porque uno no sabe si nos va a dar un COVID y nos tengan que sedar, en el momento que te seden, ponte en Dios, ponte en paz. Ponerte en paz no es decir yo no hice nada, sino que, Señor, si no he hecho suficiente, por favor, dame tu gracia para poder reparar. Y si muchos tenemos la tranquilidad de que con errores y todo hicimos lo suficiente, pues, Señor, recíbenos en tu gracia y llénanos en tu presencia. Si me explico, lo importante es de uno tener conciencia en el momento, porque puede ser los 3 segundos antes de un estrellón, que uno repita el nombre de Dios. Y no puede decir, aquí me voy a morir, y ponerte inmediatamente en la presencia de Dios. Es como que me sintonizo con Dios y en ese canal me voy. Wow. Y por eso hay que practicarlo. Los budistas dicen que uno tiene que practicarlo porque uno no sabe en qué momento ustedes y a nosotros nos han llegado terremotos que han sido devastadores. Pues mientras bajas por la escalera en un terremoto, piensa en Dios. Si un carro se te viene encima, piensa en Dios. Si te caes en algún momento, piensa en Dios. Pero entonces dice, ¿y cómo hay que hacerlo? Pues piensa permanentemente en lo sagrado, en lo divino, para que el día en que te llegue tu mente simplemente está en paz. Y pensar en Dios no es estar orando, orando y no preocupándote por el prójimo, es estar atento a lo que el prójimo necesita. Y el prójimo es la tierra, el árbol, el celador de tu edificio. Y sin ser perfecto, porque hay ratos que a todos, a mí por lo menos se me sale la impaciencia, pero recapitular e intentar que cada vez sea menos. ¿Sí? Así es.
Aquí me trajo el recuerdo dos cosas, una que viene en la Biblia de Jesús, ¿no? Que incluso dijo, estén atentos porque nadie sabe ni el momento ni la hora, ¿no? Y Emilio Carrillo, que también nos ha acompañado, y por supuesto también Jocelyn y la señora Carmen de Saide, que también nos han acompañado en el Hmm, grupo. Carmen Recuerdo de Salve es excelente. sí, 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 Jocelyn también encantadora y Emilio Carrillo igual. Recuerdo Emilio que nos dijo una frase ahí en el grupo, dice, lo que deberíamos de preguntarnos siempre es, ¿estamos listos para morir? Y eso te va a dar una idea de cómo estás, ¿no? Y deberíamos hacernos esta pregunta constantemente para hacer y estar preparados como nos los acaba de decir. Y bueno, hablando, ya no, yo le iba a preguntar los que mueren en accidente y todo, ya no los explicó, pero hablando de esto, el término que a veces hemos escuchado, yo sé por lo que nos han dicho estas personas que le mencioné, por lo que le he escuchado a usted y por lo que también he estudiado, que nadie se muere ni antes ni después, ¿no? Y que incluso el cuándo y el cómo tienen su significado especial. Pero cuando las personas, este mensaje va para cuando las personas dicen, pero es que se murió antes de tiempo, murió joven. Entonces, primero, yo tengo dos ideas. Uh -huh. Una, que existe el libre albedrío, y en otra puedo decirte, pero no existe el libre albedrío. Entonces, hay cosas que el alma decidió y esas no van a ser amovibles, pero hay otras experiencias en que al espíritu le da libre albedrío. Ejemplos que pongo siempre, tú eres una persona diabética y sigues comiendo dulce. Vas a cortar tu tiempo de vida, pero fue una elección tuya. De hecho, y con todo el respeto lo digo, es una forma de suicidio. O sea, casi todos nos estamos de alguna forma suicidando, sino que es a más largo plazo, no es a corto plazo. Alguien tiene un infarto y le dice, deja de comer grasas y haz un poquito de ejercicio. La persona sigue tomando licor, se come toda la carne que puede del mundo y qué pereza hacer ejercicio y le da un infarto. Eso no fue diseñado por su alma. Su alma lo que le diseñó fue la experiencia en que podía decidir aprender a tener cuidado de sí mismo. Ahora con la pandemia, ¿qué pasó? A través del susto, no sé si en México, pero en Colombia pasó, mucha gente empezó a cuidarse, a bajar de peso y a hacer ejercicio, porque dijo, si me coge el COVID con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión, entonces mucha gente empezó a cuidarse. Tuvo la elección, ¿sí? Hay otras personas que su muerte iba a ser en un accidente y eso ya no lo podemos evitar. Pero si yo tomo trago y me han dicho, no tomes trago, no tomes trago, no manejes con trago, y yo manejo con trago y me accidento, eso no es que la vida me lo puso, fue que yo me lo creé. Y en eso tenemos que tener claridad porque a veces le echamos la culpa al destino, pero muchas veces, por eso digo, hay destinos de los cuales nos podemos liberar y otros que no, según la experiencia del alma. Un niño que viene a los 3 años y tiene una leucemia, era la experiencia del alma de él y de los padres, que eso no era cambiable, ¿cierto? Pero el del borrachito que le dicen no maneje y él, a pesar es caprichoso y va y maneja y se estrella y se mata o tiene un accidente gravísimo, ese no fue su destino, él se lo creó. ¿Sí? Okay. Entonces, perdón. no, entonces hay las dos cosas. Entonces hay personas en cierto tipo de muertes, por ejemplo, si tú te mueres con un cáncer, hay gente que fuma tabaco y llega a los 90 y no le pasa nada. Y otra gente fumó 20 años nada más, dejó y de todas formas se muere de cáncer. Ese que dejó hizo su reflexión, pero se murió de cáncer, ese sí está dentro de su destino morir. En cambio, el otro que se fumó todo el tabaco del mundo no le pasó nada, sus destinos eran otros. No sé si su alma le puso una quiebra económica, ¿qué le puso? Le puso otras cosas. Y él verá cuando se muera qué pasó con su decisión de no dejar de tomar tabaco, que pronto afectó a su señora, afectó a sus hijos, ¿cierto? El tabaco de todas formas no es lo mejor, ¿cierto? Pero si era una persona súper ansiosa, súper deprimida y lograba manejar su ansiedad con depresión y tabaco, el alma se lo va a entender y no lo va a hacer igual de severo que aquel que se empieza a enseñar a fumar a los jovencitos porque no aprende a fumar. Son dos conciencias y dos propósitos y valores distintos lo que hay ahí. Así es. Wow. Regresando al tema, por ejemplo, de los niños o de los jóvenes o las personas, tenemos la idea por lo general de que, pues bueno, vamos a tener una larga vida, ¿no? Y el promedio creo que ahorita, bueno, ahorita ya no sé, pero regularmente estaba entre 75 años, 80 años. Pero cuando un niño muere, cuando un adolescente muere, cuando una persona joven muere, entonces, aquí doctora, por ejemplo, ¿qué sería? Ya era
el plan de su alma precisamente no Sí, necesitaba más tiempo, se debe sí, a en eso. niños lo que yo siempre he visto, y ellos me lo han dicho, era que generalmente venían en encarnaciones de enseñanza o de descanso. Te voy a decir, he visto niños que han llegado, que se murieron en un accidente o por apendicitis o se murieron súbitamente, incluso por enfermedades relativamente largas, que dicen que eran en otra vida encarnaciones de gente muy sabia que le tocó ayudar y cuidar y cuidar y cuidar y que se murieron muy viejitos y que estaban muy cansados y que vinieron a esta vida solo a recibir amor y que los cuidaran y los mimaran para en la siguiente vida tener suficiente recarga. Recuerda que uno nace con la energía antigua, suficiente recarga para poder seguir haciendo su labor de luz. Eso me ha parecido y me lo han dicho varios de los niños que han muerto, que vinieron fue a recibir amor, que además está todo el plan en que los papás, cuando un niño muere, los papás generalmente lo que hizo se vuelven los principales lectores y buscadores de qué pasa en el mundo espiritual. Leen a James Van Praga, Rosemary Altea, varios, y empiezan ellos mismos a abrir una vida espiritual que sin la muerte del niño no habría pasado. Entonces, lo que tú llamas pactos del alma, parte es eso, que las almas dicen, bueno, uno de nosotros va a morir para que los otros espíritus que quedan ahí despierten otra realidad que llevamos vidas sin despertar. Pero también hay gente maravillosa, súper querida, espiritual, a quien se les mueren sus hijos, pero eran que sus hijos, esos pequeñitos que estuvieron 6 meses, un año, un día, 3 meses, requerían ese amor, esa fuerza de amor, de ser queridos, aceptados, porque probablemente en otra encarnación venían con heridas de aceptación y requieren eso. Perdón, ahora fue mi perrito el que estaba ladrando. El de mis hijas. Ok, ¿le gustaría hablarnos acerca de estos pactos que yo le llamo pactos del alma o prenatales que hay otros autores que los llaman así? Donde se supone que ya como almas, con todos los velos descorridos, cuando realmente somos alma, tenemos una idea de todo lo que somos, de Eso, qué necesitamos, eso. y por cuánto tiempo se reencarna. Es decir, ¿siempre estamos reencarnando o llega un momento? No, esta escuela se acaba, por fortuna. Entonces, Ajá, fíjate lo bonito que tú dices palabra almas y si alguien está en discrepancia con la palabra, porque hay gente que dice, no, alma es lo que está abajo y ahí arriba queda el espíritu. No importa. O sea, tenemos una parte nuestra que yo llamo alma, porque yo pienso que el alma tiene perfección, sabiduría, caridad, tiene valores y ella le infunde al espíritu. En cambio, el espíritu puede ser travieso, puede ser negativo, puede estar confundido, ¿cierto? En cambio, almas confundidas no hay. Pero Jocelyn y Carmen de Saibe hablan diferente. Dicen que el alma es la que está aquí abajo y que el espíritu es el que está arriba. Para mí, y yo quiero aclararlo porque no quiero entrar en controversias porque creo que es simplemente semántica, el espíritu que está arriba es el espíritu con mayúscula, que es Dios, que es el que permea todo y está en todos los niveles, espíritu con mayúscula. Ese espíritu produce infinidad de almas y cada alma produce infinidad de personalidades, infinidad no, muchísimas personalidades que vamos encarnando hasta que ¿qué? Hasta que el espíritu tenga toda la sabiduría que pueda adquirir para fundirse con su alma y el alma fundirse con el espíritu, ¿cierto? Entonces, cuando ya hemos aprendido todas las lecciones, en Oriente nos llaman los iluminados, ¿cierto? Las personas que se iluminan, y de paso, si alguien medita, y perdona la propaganda, meditar en las lunas llenas ayuda mucho. Dicen que arriba, en los seres de luz, en luna llena y en luna nueva, meditan y nosotros debemos ser como antenas para recibir esa energía e irradiarla al mundo. Y el mundo está en un momento muy especial en que necesitamos a muchas de nosotros como antenas recibiendo la luz de los planos espirituales para irradiarla acá. Bueno, entonces eso era como lo básico. Entonces, los pactos de almas, y fíjate que hablamos de pactos de almas, no de espíritus, porque el alma sí dice, oye, en otra vida tú me maltrataste mucho, ahorita tenemos que llegar a compensar, entonces yo tengo que aprender a trabajar mi carácter. Entonces tú vas a venir como hijo mío, te va a tocar soportar mi carácter, pero es que a mí me tocó soportar el tuyo antes. A ver si los dos logramos hacer acuerdos para aprender a convivir y ambos vamos a aprender a mejorar el carácter. Entonces, si ambos la logran, lo mejoran. Y puede que uno lo logre y otro no. Puede que uno cumpla el pacto y puede que el otro no. Otros van a decir, vamos a hacer pactos, ambos somos meditadores, entonces vamos a nacer en el mismo colegio y vamos a aprender a tener una vida espiritual y vamos a fundar un ashram, ¿cierto?
o vamos a manejar grupos de meditación, o vamos a participar en senderos espirituales y nos vamos a apoyar el uno al otro, porque es que hemos sido desde hace 30 encarnaciones compañeros en un monasterio, luego en un ashram hindú, ¿sí me entienden? Entonces ahí se hacen pactos de almas que la mayoría son de familia, familias que pueden ser luego cruzarse marido, hijo, cuñado, abuelo, primo, tío, ¿cierto? Que son comunidades con las cuales aprendemos. Y hay unos pactos en que se acepta tener no el mismo grupo de almas, porque los grupos de almas generalmente se entienden, ¿sí? Es como si estuvieran así. En cambio, uno puede hacer pactos aceptados por guías espirituales que dice, tú necesitas, tú que eres una persona con sabiduría y demás, te vamos a mandar un espíritu de un alma que todavía no es de tu grupo, pero necesita aprender de la bondad y de la fortaleza. Te lo mandamos como hijo tuyo y te lo vamos a mandar con cosas difíciles. Va a tener una adicción, mal carácter, pero tú ahí vas a aprender a ser bondadoso, firme, y te va a tocar aprender a poner límites porque lo vas a tener que sacar de tu casa para que él aprenda. Entonces, si me entiendes, los grupos de almas, unas pueden ser muy participativas y otros puedes nacer con grupos de otro grupo de almas que no tienen el mismo trabajo tuyo, pero entre todos aquí en la tierra aprendemos a aprender. Entonces, he visto que muchas veces a familias maravillosas les llegan hijos bien diferentes porque se hizo el pacto de recibir alguien de un grupo de alma diferente. Wow. Una pregunta, ¿por qué tenemos que olvidar o por qué olvidamos los pactos que hicimos y todo lo que hemos ido aprendiendo reencarnación tras reencarnación? ¿No sería más fácil si recordáramos todo? Sí, pero así hicieron las leyes, o sea, a mí también me encantaría, pero realmente todo lo que necesitas saber está en tu corazón. Sí. O sea, al ser humano vino aquí a encontrar a Dios dentro de su corazón, por eso la importancia de hacer reflexión, silencio, meditación en la forma que quieras para tratar de entender. Y dicen que Buda, cuando hizo su meditación prolongada debajo de un árbol, ¿cierto? Él ahí entendió todo. Entonces, mucha gente cuando tiene el proceso de iluminación de pronto entiende todo. Sí, yo te diría, a mí me encantaría que me llegara un mail, así fuera una vez al año, en que dijera, Elsa, yo quiero que tú hagas tal, tal y tal, firmado Dios, y ya, y yo tratar de cumplirlos. Pero imagínate, cuando yo estuve en India, mi maestro espiritual se me acercó y yo mentalmente le había preguntado, ¿qué quieres de mí? Yo pensé que me iba a decir, mira más pacientes, da más donaciones, ayuda a los enfermos, algo. ¿Y sabes lo único que se me acercó y me dijo? Me puso la mano sobre mi cabeza y me dijo, be happy. Wow. Y si tú lo miras, eso es enormemente difícil, be happy, porque uno siempre está o se queja o se culpa o no es suficiente. Y cuando me siento con angustia, con miedo, dijo un minutico, a mí me dijeron, be happy, porque be happy es todo un trabajo interior profundísimo para aprender a estar en paz con uno mismo, sacando lo mejor de los talentos de uno y al mismo tiempo aceptando los errores y las falencias. Entonces, ese be happy a mí me dejó. Entonces, imagínate, él me dice be happy, ¿cierto? Y esa noche yo salgo para Colombia, pues primero para Europa, y en el puesto de inmigración, mi inglés no es muy bueno, pero sí me bandeo, ¿cierto? Y llega el que tiene que poner el pasaporte de salida, el sello de salida, me mira y me dice, what are your feelings? ¿Cuáles son sus sentimientos? O sea, ¿será que yo no entiendo algo en este inglés de la India? ¿Será que me está diciendo cuáles son sus pertenencias? Y yo, what? Y volví a decir, what are your feelings? Y yo, pero ¿qué será feelings? Pues porque yo no pensé que a nadie me preguntara, sino que yo estaba entendiendo mal una palabra, hasta que él se rió y dice, aquí dice que usted estuvo en un ashram. What are your feelings? Entonces le dije, no, I am very happy, y le expliqué, mi maestro se acercó y me dijo, be happy, y mira lo que me dice él, ok, entonces recuerda, porque a uno el maestro espiritual le habla a través del perrito, del gato o del ser más cercano, lejano, dice, recuerda, tienes que aprender a ser feliz en cualquier circunstancia, pase lo que pase. Porque yo pensaba que mi maestro me dijo be happy y era que me iba a quitar todos los problemas del mundo. Y él, que seguramente estaba inspirado por mi maestro espiritual, lo que me estaba diciendo, ser feliz es aprender a ser feliz, pase lo que pase. Evidentemente llegué a Colombia y había 80 historias, 80 cosas. Yo tenerme que acordar, oye, tengo que aprender a estar bien,
pase lo que pase. Entonces, imagínate la lección. Entonces, si uno tuviera memoria, no sé, creo que imagínate que tú tuvieras la memoria que fuiste un lugarteniente de Hitler o que Wow. mataste gente que torturaste. No podríamos vivir con ese dolor emocional, o sea, no podríamos. En cambio, no lo quitan y nos dicen, procura hoy hacer lo mejor posible y esos actos de bondad nos los van a replicar porque lo estamos haciendo con intención precisamente de bondad, no de egoísmo. Porque una cosa es aquel que hace las cosas por egoísmo para lucirse y otros que lo haces por bondad y compasión. Así es. Wow. Be happy. Se dice fácil, pero como acaba de decir, es completamente no tan fácil, es difícil porque se trata de armonizar precisamente en lo que estamos, ¿no? Aquí recuerdo a Eckhart Tolle que dicen que casi siempre el ser humano andamos o en el pasado que nos trae sufrimiento, melancolía, tristezas o en el futuro que nos trae preocupaciones. Muy pocas veces nos ubicamos en el hoy y el hoy siempre es perfecto, ¿no? El hoy siempre estamos bien, se supone que así debería de ser. Pues yo me atrevo a dudar eso. O sea, porque yo no puedo decir hoy siempre estoy bien o siempre es perfecto, no. Pero siempre es perfecto tal vez en la forma de que tiene lo necesario para que yo aprenda. Porque hoy puede que yo tenga unas deudas, puede que hoy un paciente esté enfermo, puede que hoy no se me haya podido mejorar, puede que mi hijo me traiga una mala noticia. Entonces, que a mí me digan que eso es perfecto, me suena difícil, pero puedo pensar que es la perfecta oportunidad para seguir creciendo. Eso sí, yo creo que definitivamente lo que se refería a eso, enfocarnos en el hoy, que es en lo que realmente tenemos, lo que Es realmente... lo que tenemos a nuestro alcance. Exactamente, Eso, y ahí es donde podemos hacer todo, ¿no? Y como ser feliz, precisamente de eso se trata. exacto. Doctora, ese ratito cuando nos estaba usted platicando dijo que podríamos tocar, bueno, tocamos el cielo, que también se iba a hablar de las otras, pues no sé, dimensiones, el infierno, que es por lo general las personas cuando están muriendo, o las personas en general, que tenemos miedo a morir porque pensamos que nos vamos a encontrar con algo así, ¿no? Pero no te entendí bien la ¿Se pregunta. acuerda ese ratito que dijo que nos iba a hablar un poquito más acerca de, ya nos habló del cielo, de lo maravilloso que es, pero el purgatorio, por ejemplo, el Sí, infierno, eh, sí. Entonces ahí es morirte tú y quedarte con estados de conciencia. Entonces estás en lugares donde puede haber más gente que tiene el mismo nivel de vibración. Entonces, ¿qué me han dicho los seres que han venido? Y también lo tienen los grandes mediums, porque aquí vale la pena leer a mediums como James McPrague, Rosmel Alteva, Carmen de Saibe. Entonces estás vibrando, por ejemplo, en la envidia. Entonces es la sensación de que nada es suficiente. Entonces imagínate tú quedarte meses o años vibrando en la envidia. Entonces, ahí a la persona que está en esos niveles de oscuridad, ¿cierto? Por decirlo así, siempre se le da la oportunidad, le manda gente, bueno, pero aprende a agradecer lo que tú tuviste, aprende a que cada persona le llega lo que le corresponde, así tú creas que no lo merece. Si la persona dice, ay, si yo voy a dejar de ser envidioso, necesito ayuda, va a llegarle asistencia espiritual, así como aquí te puede llegar asistencia psicológica o psiquiátrica, allá también la puedes pedir. Entonces hay que pedirla, pedir ayuda, pedir la luz de Dios. Por eso las oraciones tienen que ver con pedir la luz de Dios, pero no es de yo soy un miserable, sino yo quiero aprender y mejorar. Entonces, si la persona puede, se le abre la puerta, llega a la dimensión del cielo, allá puede reparar, aprender, crecer, hasta que tenga que volver a llegar cuando ya su ciclo de nueva reencarnación le corresponda. ¿hay alguna manera de darnos cuenta en qué reencarnación vamos, cuántas nos faltan, o hay algún número de reencarnaciones, o es No, indefinido? no las hay, no las hay, no las hay. Y por eso no te acuerdas. Entonces, pues hay gente que dice que uno está desde las cavernas, que llevamos 2000 reencarnaciones, pues dicen que son entre 20 y 25, no tengo ni idea, ¿cierto? Y he visto toda clase de cosas. Es que hoy quiero aprovechar la que tengo para, como dicen en India, dejar mi carpa lo más cerca posible a la meta. Que si yo estuve acá, mi carpa, cuando tenga que dejar el cuerpo, esté acá, y en la siguiente esté un poquito más alto, pero todos sabemos que los que están arriba pueden bajar, caer más fácil. Entonces, pues es paso a paso seguro y pedirle, no sé, a los ángeles, a la divinidad misma, que no te ayuden en el caminar. Me imagino, eso es definitivamente. Doctora, de las personas, de las almas, casi siempre están buscando una manera de contactarse con los seres queridos que han dejado acá.
sobre todo si ven que, por ejemplo, la mamá o el papá están sufriendo, que aunque ya pasó determinado tiempo no logran consolarse, no encuentran paz. Pues mira, yo creo que cada vez más personas van a tener la accesibilidad a tener mediums. En Estados Unidos hay una comunidad muy bonita que se llama la Fundación para Familia por Siempre, Forever Family Foundation, ¿cierto? Que tiene como 19 o 20 mediums certificados. O sea, yo creo que eso va a ser cada vez así como hay más psicólogos y más psiquiatras, porque eso trae mensajes de esperanza. Pero también he visto que el solamente comunicarse con la persona no te alivia tu duelo. Te encanta saber que tu persona está bien y está en paz, pero tienes que trabajar tu duelo. Y trabajar tu duelo no es algo que uno pueda hablar en 3 minutos, pero trabajar el duelo es volver a reconstruir los pedazos que a uno se le rompen. En un duelo, ¡pum!, uno se estalla. Y esos pedacitos hay que volverlos a encontrar. ¿Cuáles son los pedazos que se pierden? Yo siempre digo, se pierde la esperanza, se pierde la fe, se pierde la alegría, se pierde la confianza, se pierde el propósito. Y reparar un duelo, más que reparar, es procesar un duelo, es volver a encontrar esos pedazos y armarlos mejor en uno. Una persona que ha hecho bien su duelo se vuelve mucho mejor persona de lo que era. Y no es que fuera mala persona, pero un duelo, cuando es bien procesado, nos vuelve mejor. Es como un árbol al que le cortan las ramas, pero retoña más frondoso. Se vuelve más compasivo, más prudente. No va a decir estupideces. Es que hay gente que en los duelos le dicen unas cosas que uno dice, pero ¿cómo? Entonces la persona lleva 6 meses de muerto su marido y ya tienes novio. El que dice esto es que nunca ha tenido un duelo, ¿cierto? Dice, pero no te preocupes, puedes encargar otro hijo. El que dice eso, la que dice eso, no entiende lo que es haber perdido. Entonces las personas que hemos tenido duelo nos volvemos más prudentes, más sencillas, más amorosas, más empáticas, ¿cierto? Si hacemos bien nuestro duelo, si no, nos volvemos rencorosas, amargadas, envidiosas. Cada uno tiene posibilidad de elegir. ¿En qué consiste usted, en qué consiste que usted crea que no hagamos un buen duelo? Que tengamos exceso de apego, ¿sí? Okay. Entonces, el exceso de apego hace que nos convirtamos codependientes del otro. Y entonces, cuando nos falta el otro, como el otro nos suplió unas necesidades que no hemos querido suplir, ahí hay un duelo que no se resuelve. Porque una cosa es el duelo normal, se murió mi pareja que era maravillosa y voy a estar triste, pero este va a resolver su duelo. Pero aquel que dependía del otro, que el otro era el que manejaba todo lo de la casa y yo no asumo que yo voy a tener que manejar lo de la casa, ese duelo se vuelve terrible porque yo empiezo a colgarme de todo el mundo porque yo soy la víctima, pobre yo no sé hacer nada. Es de decir, como he visto muchas mujeres que se les murió su marido, que aprendieron a sostener la casa, a crear empresitas pequeñas, a hacer todo porque no se iban a colgar de los demás. Entonces, el apego es mucho. El no aceptar el olvido. Cuando el duelo se va haciendo, la persona va pensando un poco menos en el ser querido, lo cual es lo normal, porque el dolor ya no te está inundando. Entonces, al tener menos dolor, recuerdas menos y empiezas a decir, no, pero es que te estoy olvidando. No te estás olvidando, es como cuando la mamá está trabajando y está planchando y está haciendo el oficio o está en su oficina y el niño está en el colegio. Pues no lo piensa todo el día, es normal. Eso es lo sano, pero saben que se quieren. Entonces yo digo, el olvido hace que el temor al olvido hace que algunas personas no reparen su duelo. Es saber, por ejemplo, mis papás ya murieron, yo no lo recuerdo todos los días, tengo mi par de fotos, pero tengo la certeza de que tenemos un amor profundo, una gratitud mutua hermosísima. Eso es suficiente, no tengo que estar pensando 24 horas al día en mis papás para decirles que los quiero. Entonces yo creo que esos son dos de los factores. Y el tercero es repetirse frases inadecuadas. Sin ti no puedo vivir, sin ti no voy a poder vivir, no voy a volver a reparar mi vida. Si lo digo 1000 veces o 2000 veces, pues a los 20 años sigo sin hacer mi duelo. Otra cosa es que entiendo que la vida no va a ser igual, que hay una huella que ya queda irreparable, que queda algo, pero yo puedo ser mucho mejor persona si proceso mi duelo correctamente. Wow, así es. Definitivamente, muchísimas gracias por todo lo que nos acaba de decir, que estoy segura va a ser de gran ayuda. Algo más que nos quiera decir, yo sé que tiene un mundo de cosas, pero bueno, yo también respeto su tiempo y le agradezco, sé que está muy ocupada, así que le agradezco sobremanera todo lo que nos ha dicho ahorita, pero eh, algo más que nos quiera decir. Lo que usted... Sí, ahora el mundo está pasando por mucha gente que está muriendo, entonces yo simplemente les pediría que recordaran que hay muchos espíritus que están desencarnando en dolor porque sus familias están aumentando el dolor en vez de orar por ellos, que saquen 1 o 2 minutos para pedirle a Dios que envíe seres de luz, como decir, Dios envía cantidades de paramédicos a recoger esos espíritus que se están desprendiendo para que lleguen lo mejor posible al cielo. Wow.
Así Es una es. labor de servicio. Así es, por supuesto, y lo haremos. Muchísimas gracias, doctora Elsa Lucía Arango. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras. Y bueno, un Con abrazo. mucho cariño. Espero que les hayan sido útiles así en una pequeña porción. Claro que sí, por supuesto que sí.